Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 30. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas e Inversión. Al aparato, Javier García y Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, finanzas y economía. Este programa está patrocinado por rw.es, escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera, cursos de fondos de bolsa o reservar una consultoría financiera individual para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hoy tenemos un programa muy especial donde contamos con la colaboración de una buena amiga de la casa. Ella es Jessica Buelga, es psicóloga experta en coaching y bueno, pues su ámbito profesional abarca desde los recursos humanos al desarrollo personal, habilidades de comunicación y bueno, para nosotros es muy crack. Sabe mucho de todo lo que tiene que ver con la psicología y especialmente queríamos darle una calurosa bienvenida y un hueco en nuestro podcast porque, oye, pensamos, el último capítulo tuvo que ver sobre las pérdidas, justo el anterior, el episodio 29. Y bueno, pues para este nuevo episodio pensamos en traeros un tema que es la psicología de la inversión. Es algo que afecta muchísimo a todos los inversores porque sí que es verdad que se tiende a pensar que para invertir en bolsa o en los mercados financieros tienes que saber mucho de economía, de análisis, de ratios, de macroeconomía, de balances, de gráficos, ¿no?, de empresas. Y bueno, esto es cierto, es real, pero lo que nadie se da cuenta es que gran parte de las decisiones que tomamos en bolsa, en los mercados y en las finanzas a la hora de invertir tienen que ver con la psicología. Porque al final es muy difícil darle al botón de comprar o de vender. Al final, por muchos datos y análisis y estadísticas que tengas, la psicología afecta muchísimo el estado emocional o lo que se conoce en inglés como el behavioral finance. Hay multitud de premios Nobel que hablan sobre este tema y cada vez está cogiendo mayor importancia en el sector y en el mundo de las inversiones. Y hay multitud de libros que os podríamos recomendar. Uno de ellos ya os lo comentamos en el anterior capítulo, que era el Pensar rápido, pensar despacio. Pero queremos darle la bienvenida a Jessica, que nos contará un poco todo lo que tenéis que saber, o por lo menos lo básico que tenéis que saber a la hora de invertir, relacionado con la psicología de la inversión. Hablaremos también un poco sobre los sesgos y sobre esas trampas que podemos tener a nivel psicológico y a nivel emocional a la hora de comprar o vender acciones o fondos de inversión o de invertir. Y bueno, sin más, no me enrollo más, no le quito tiempo y te damos la bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal estás? Encantada de estar aquí con vosotros y de antemano ya muchísimas gracias por la invitación. Al revés, muchísimas gracias a ti. Para nosotros es un auténtico placer que estés aquí en el capítulo porque sí que es verdad que es algo interesantísimo. Es decir, nos parece que es algo, de total actualidad el tema de la psicología de la inversión y de hecho así lo demuestran numerosos estudios, numerosas publicaciones. Vemos que es una tendencia creciente el behavioral finance, que se llama en inglés, vemos que ha llegado para quedarse. Esto quizá hace años en temas de inversión no se tenía tan presente. Bueno, se hacía más referencia a las analíticas, a los ratios, a los números, a las fórmulas, pero no se dejaba un poco de lado el tema de la psicología en el tema de la inversión. Es decir, yo creo que se está un poco dejando de lado, no sé si es que no se conocía, no sé si es que numerosos, vamos a llamar, autores o como puede ser Richard Thaler o Kahneman incluso, están un poco reavivando este concepto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay una especie de boom o crees que hay una especie de tendencia alcista en el tema de la psicología de la inversión? A ver, en realidad esto yo creo que viene un poco por la evolución y la deriva de la propia psicología. Es decir, como bien apuntas, todo esto viene ya de los primeros estudios de Kahneman, fíjate, en el 72, cuando acuña el término de sesgo cognitivo, que son esas pequeñas trampas mentales que no somos conscientes de ellas, pero que hacen que derivemos hacia un lado, hacia otro a la hora de tomar decisiones. Lo que ocurre es que él simplemente lo enfocó en aquellos años en sus procesos de investigación a la toma de decisiones cognitivas, nada más, ¿no? A o B o múltiples elecciones.
¿Qué fue ocurriendo? Bueno, pues que aparte de que la psicología pues llevará unos 20, 30 años como saliendo muy a la calle, ¿no? Como con una divulgación muy de la vida cotidiana, también al mismo tiempo, yo que tengo cierta cercanía, ¿no?, con el tema de las finanzas, veo que se ha vuelto como un mundo más accesible. Entonces yo creo que esa fusión de divulgación de la psicología como ciencia comprensible y que nos ayuda a tener una vida un poco mejor, más plena, y que globalización, redes, bueno, pues todo esto que estamos viviendo desde hace ya unos cuantos años, ha hecho que las finanzas se acerquen a nosotros o nosotros a ellos. Y bueno, pues a través de 2 premios Nobel creo que ha sido como un poco ya la explosión. Kahneman en realidad recibió el premio Nobel ya en los años 2000, no sé si fue 2000 o 2002, pero realmente fue la explosión con el premio al economista Thaler en el 2017. Es decir, todo esto venía como fraguándose hasta que realmente, bueno, hay una constatación de la importancia de lo que es la parte emocional en la toma de decisiones y en concreto en lo que es el mundo de la inversión, finanzas, economía en general. Y bueno, pues hay 2 buenos representantes, afortunadamente uno es psicólogo y el otro economista, que se han fusionado un poco para hacernos entender esta importancia. Sí parece que es un boom, pero bueno, creo que es un poco la deriva y como estamos viendo en la evolución, ¿no?, de toda esta divulgación de 2 ciencias tan interesantísimas como son la economía y la psicología. Hay una cosa que hay que tener en cuenta también, es que a nosotros nos preguntan en multitud de ocasiones inversores, nos preguntan clientes, nos preguntan alumnos sobre, oye, Borja, Javi, ¿qué es lo que tengo que hacer para dedicarme a esto de la inversión? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? A esto del trading, a esto de la bolsa. Es decir, se centran mucho en lo que son los estudios técnicos, en finanzas, en economía, pero no se dan cuenta, nosotros lo hemos visto con multitud de clientes, inversores bueno, nuestra experiencia, en nuestra carrera profesional, que al final de lo que pecan es de lo siguiente, es decir, les cuesta muchísimo darle el botón de venta o al botón de compra cuando, por ejemplo, pasa algo en el mercado, ¿no? O sea, es como un miedo enorme, pero por otro lado también hay, y un poco ya centrando en los sesgos, por ejemplo, de confirmación, ¿no?, que ese es uno de ellos, es que al final muchos creen, a ciencia cierta, se creen algo, es decir, creen que una compañía, creen que una inversión, creen que una operación es correcta, que están en lo cierto, lo llevan a pies juntillas y de ahí no... Es decir, no salen. Es imposible que puedan entender, por así decirlo, otro tipo, vamos a decir, de como, no sé si de opinión contraria, es decir, es algo anecdótico, ¿no? Es decir, se lo creen o autoconvencen de una manera, vamos a decir, casi irracional. A ver, yo recomendaría que si hay un interés tanto a nivel particular como incluso profesional de iniciarse en el mundo de las finanzas y de las inversiones, aparte de los conocimientos mínimos básicos, ¿no?, de este mundo, que hoy en día son muchísimos porque cada vez van saliendo más técnicas y tenemos más información, yo creo que habría que hacer un análisis de cómo es tu relación con las finanzas en general. Es algo que, como vosotros bien sabéis, no tenemos educación financiera de base. Al que le gusta, pues se va formando a su manera, pero de manera natural, como se aprende a leer, a escribir o las matemáticas, no nos han educado. Por lo tanto, tenemos una relación con el dinero en líneas totalmente generales, como muy desconocida. Uno no sabe si es más bien de invertir, de ahorrar, conocer un poco esos motivos, ¿no?, de en qué te gusta invertir tu tiempo, a qué le das tu valor. Yo partiría de ahí, es decir, haría una analítica o una introspección de mi relación con lo que es el dinero en general, cómo me gusta ganarlo, cómo me gusta, qué considero que es una pérdida de dinero, sin pensar en nada de inversiones de momento, lo que es la parte más técnica. Y a partir de ahí, que es de donde yo creo que surge todo, que es del autoconocimiento, ya empezaríamos a ver de manera muy natural, ¿no?, el tipo de sesgos que tenemos. Nosotros pensamos que, vamos, existe libre albedrío y que somos dueños de nuestras decisiones. Bueno, y estamos lejos, muy lejos de ser eso. E incluso las redes sociales nos lo están haciendo comprender. Yo en mi red de contactos tengo a la gente que quiero y veo lo que quiero. Bueno, esto es un autoengaño gordísimo. Tienes lo que las redes sociales creen que tienes que ver para que seas un dato más en sus bases y tengan un beneficio contigo. Pues como esto es el resto de percepciones y de conceptos que tenemos respecto al dinero.
Por lo tanto, somos producto de nuestra educación más directa, de cómo nuestra familia ha visto siempre el tema del gasto, de la inversión y de la relación con el dinero. Somos producto de una cultura más general. Pues bueno, nosotros vivimos en España y España tiene una tradición religiosa, cultural con el dinero ancestral. Hay que trabajar eso, hay que ver si tú estás de acuerdo o no y qué rasgos de las religiones, incluso aunque seas ateo, ¿no? Reposan en tus tomas de decisiones. Y luego, por último, pues también eres producto de tus decisiones profesionales y vitales, según el tipo de gente con el que te hayas relacionado, amistades, pareja, el tipo de idea que tengas tú de educación y también tu profesión. Pues no es lo mismo, por norma general, ¿no? La visión que tiene un artista de cualquier ámbito a una persona, pues a un economista. No tienen la misma visión del dinero. A partir de ahí, de ese análisis, que lleva su tiempo, porque además es un trabajo como para toda la vida, de larga duración, yo luego ya me plantearía, ¿no? ¿Qué sesgos de manera innata o inconsciente yo tengo y prevalecen? Y a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es, me formo, inicio esa travesía profesional o particular con las finanzas, pero ya un poco con la atención puesta en esos sesgos, que no vamos a eliminar, cuidado, creo que esta es otra cosa importante, es como el tema de los prejuicios. Nosotros los prejuicios ni siquiera los elegimos, nos vienen dados y están ahí. Lo que sí elegimos es si estar atentos a ellos y dejar que nuestra vida vaya en función de estereotipos, prejuicios y en este caso sesgos cognitivos. Por lo tanto, para mí es muy importante ese análisis previo de relación básica con el dinero para luego identificar de manera muy, muy particular, ¿no? Muy de andar por casa, esos posibles sesgos en los que yo me dejo caer para luego estar atento y buscar las técnicas que mejor se nos den o podamos aplicar para poder controlarlos. Pero no los vamos a eliminar, ¿eh? Eso es una cosa que yo creo que hay que partir de base. Los sesgos van a estar ahí siempre, porque ni siquiera no somos conscientes de ellos, pero sí podemos gestionarlos, estar atentos y controlarlos. Yo, joder, una cosa que yo siempre recuerdo con cariño es el primer día que fui a la universidad aquí en Oviedo, la Universidad de Economía, a estudiar Administración y Dirección de Empresas. No sé por qué me acuerdo de esto, pero es algo que tengo en mi cabeza grabado. Y me acuerdo que me tocó ir por la tarde a clase, con lo cual, bueno, primer año de carrera, ir por la tarde a clase, a las 4, clase de microeconomía. Uf, bueno, imagínate, ¿no? Con 18 años. Pues de repente, la primera frase que me dicen es: el ser humano o el consumidor es inconformista por naturaleza y es muy cortoplacista, ¿no? Yo aquello no me supo nada, no me dijo nada, pero ahora lo recuerdo en multitud de ocasiones. Y has dicho dos cosas que me han venido a la cabeza ahora y son, vamos, pieza clave ahora mismo en nuestro trabajo. Uno es la relación con el dinero que creemos o tener o que todavía no tenemos ni siquiera ni idea de esa relación que podemos tener a nivel personal con el dinero, con el patrimonio, con el ahorro. Y luego es las redes sociales. Esas dos cosas mezcladas son un cóctel molotov a día de hoy. Vemos que hay una cantidad creciente de personas que nos escriben, que nos mandan consultorías, que vienen a vernos aquí físicamente, que reservan igual sesiones online y muchas veces mezclan varios conceptos, ¿no? Y es el concepto de la inmediatez, es decir, del pelotazo, de ese sentimiento de voy a invertir ahora mismo, tengo 1.000 euros y quiero conseguir 10.000. Y digo yo, pero escucha, ¿quieres conseguir 10.000? Esto es imposible. Es decir, vemos que las redes sociales están un poco favoreciendo a esta inmediatez, a este sentimiento del pelotazo de, oye, cómprate 2 acciones de Amazon, de Bitcoin, de GameStop, de lo que sea, lo pones aquí, lo compras y automáticamente te haces de oro. O sea, vemos que hay un sentimiento casi peor de lo que había hace años del pelotazo y de la inmediatez, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que o sea, el ser humano, nosotros los inversores, los consumidores, crees que somos muy de inmediatez, de dámelo ya y no quiero esperar? A ver, primero en líneas generales, el ser humano tiende al hedonismo. El ser humano, salvo que haya un trastorno mental o un déficit emocional, siempre va a hacer cosas que le provoquen placer o, por lo contrario, que le eviten dolor, ¿no? Que le eviten demasiado desgaste. De ahí la existencia de sesgos cognitivos,
como estamos tan sumamente llenos de información, estas pequeñas trampas son trampas, le llamamos trampas porque al final nos pueden llevar a cometer errores, pero en el fondo son atajos para no desgastarnos tanto mentalmente con la cantidad de inputs informativos que nos llegan en el día a día. Pero de manera natural, siempre vamos a hacer cosas que nos generen placer. Y obviamente, a mí si me dan a elegir entre ganar 1 millón de euros hoy o mañana, pues hoy, ¿para qué voy a esperar a mañana? ¿No? Esto de manera natural. Pero si encima ya le mezclamos todo el tema social, social de sociedad, ¿no? De a qué tipos de referentes estamos dando valor, a qué personas están tomando una relevancia importante en la sociedad, es decir, volviéndose modelos y referentes. Si encima esto lo mezclamos con la inmediatez que tiene el clic de las redes sociales, ¿no? De entro, salgo, cojo, compro, todo esto hace una mezcla explosiva que si luego tú no eres consciente de ello y no lo analizas y lo controlas, ¿no? Lo gestionas en tu faceta inversora, esto es un peligro tremendo. Ahí estamos hablando de varios sesgos. Uno, el de la inmediatez, ¿no? El de no esperar a inversiones a largo plazo. Y luego, por otra parte, el de la prueba social, el de imitar las acciones de otros. Pues si otros han invertido aquí y se han forrado, pues yo también. No, una cosa es que tomes en cuenta ciertos modelos a los que te quieres parecer, analiza qué información tienes sobre lo que han podido ir haciendo, pero luego eso tienes que llevarlo a tu contexto y no siempre se puede llevar a tu contexto. Yo creo que las redes sociales, que yo soy muy fan, yo las utilizo muchísimo, a mí me han dado muchísima visibilidad y parte de mi trabajo, de mis clientes, vienen por esa vía. Por otro lado, creo que han hecho mucho daño, pero viene porque no nos han educado, ¿no? Hay generaciones como la mía y la tuya, aunque eres más joven que yo, Borja, aunque sea un poquito, que las redes vinieron después de nosotros. Entonces nos hemos ido como acostumbrando y has cometido errores, te has ido adaptando. Pero hay otras personas que son nativos digitales, que nacieron y las redes ya estaban ahí. Creo que ahí hay un error de base. No se está educando a las personas a que manejen ni la información que les llega, ni la información que ofrecen, ni los contenidos, ni temas de privacidad. Todo esto para mí es un peligro tremendo. De hecho, bueno, pues cada día vemos noticias de gente que se suicida por acoso en las redes o temas de persecución, extorsiones, etcétera, porque no tenemos una educación. Ocurre un poco como con la financiera, ¿no? Y ahora mismo, como tenemos al alcance de nuestra mano tantas opciones para hacer cosas, es normal que la gente te diga pues lo que vuestros clientes os dicen, ¿no? He visto que hacen esto y yo quiero conseguir esto. Claro, porque mucha gente lo consigue. No, también es importante una cura de contenidos, ¿no? Y un desarrollo del espíritu crítico, que creo que cada vez lo tenemos más adormilado, de entender que no todo lo que te cuenten en las redes sociales es verdad. Me hace gracia porque yo tengo una peque que tiene 7 años y algo hablábamos estos días cenando de que, porque tiene exámenes, estábamos hablando de las construcciones asturianas y había una duda entre lo que era un hórreo, era una panera, estábamos hablando de esto y dije, no, mira, tengo yo dudas porque una vez me dijo un chico que no es 4, sino que el hórreo, para que sea panera, tiene que ser más de 6. Y claro, a veces hay construcciones que tienen 3 en un lado y 2 en otro y me dice toda seria ella, ¿y creíste a ese chico? Dije, bueno, pues sí. Y dice, mamá, es que no puedes creer todo lo que te digan. O sea, me encanta, ¿sabes? Esto es producto de lo que vamos machacando por ella, pero es que es verdad, no puedes creer todo lo que te digan. Me hizo pensar es verdad, ¿y por qué le creía a él? ¿Y por qué no fui yo a otros recursos, no a más datos? Esto es súper importante en el mundo de la inversión. Siempre hay que generar alternativas, siempre ver otras opciones posibles y cuestionarte mucho. Y eso el ser humano, un poco volviendo a la pregunta inicial, eso no le gusta, Borja. A la gente no le gusta cuestionarse continuamente, porque es mucho más fácil o dejarte llevar por la masa, por la sociedad, o de pensar que estás convencido y tirar para adelante, aunque luego cometas grandísimos errores. Pero el cuestionarse continuamente es muy cansado y el ser humano pues no quiere cansarse. Cuanto haga cosas más placenteras, mucho mejor. Ese efecto rebaño, ¿no? Nosotros lo vemos también muchas veces, o lo veíamos casi más antes, que estábamos más cerca de la operación en bolsa, en intradía. Ahora, desde que nos dedicamos a solamente a financiación independiente, pues tenemos otra relación más tranquila y más relajada con las inversiones, con los clientes, con
con los fondos de inversión, etcétera, pero sí que veíamos un efecto rebaño donde pues multitud de inversores y clientes que teníamos antiguamente pues se seguían unos a otros. Al final era como esto lo hace no sé quién, pues esto lo hago yo también. Como esto lo he visto en no sé qué canal de YouTube o no sé quién a no sé qué experto que sale en redes sociales con un vídeo y un webinar, me ha enseñado un modelo con el cual voy a operar y voy a ser millonario en 3 días. Es decir, hay un efecto rebaño ahí que es peligroso, pero bueno, no solo en las inversiones. Yo creo que es un efecto rebaño, es peligroso, como bien dices, en la sociedad actual y en las redes sociales, ¿no? Pero claro, luego también vemos un exceso de confianza muy grande. Es decir, nosotros con a nivel de inversión, vemos que hay un exceso de confianza importante muchas veces entre los sesgos, ¿no? Es decir, es como, bueno, yo voy a empezar a operar, voy a empezar a comprar acciones, voy a empezar a invertir por mi cuenta sin tener ninguna opinión de ningún asesor financiero, bueno, voy a hacerlo yo desde mi casa. Y como en la primera operación que he hecho me ha salido bien, voy a hacer la siguiente y tengo la suerte de que me ha salido bien y entonces a la tercera ya es cuando viene, o a la cuarta, a la quinta, da igual, es cuando viene el castañazo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el inversor va aumentando el riesgo poco a poco, va confiándose poco a poco y cuando llega el momento de darle el botón de venta, pues no le da. No le da por cualquier motivo externo o incluso psicológico o emocional. Y eso puede provocar bastante daño a la hora de sufrir pérdidas, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, es decir, cuando se va a empezar en los mercados financieros, casi vale más empezar perdiendo. ¿Por qué? Porque eso al final te da una especie de cura de humildad a la que te dice, oye, escucha, ten cuidado que esto no es tan fácil como te lo han vendido, esto no es ver 3 o 4 vídeos, esto no es pagar por un curso online y un webinar exclusivo para ti, esto no va solo de eso, no va solo de eso, va mucho, como bien decimos, de la psicología y de las emociones y el exceso de confianza, como supongo que como cualquier otro ámbito de la vida, Jessica, puede traer serios problemas. Claro, tú piensas que hay como un poco una doble interpretación de los sesgos, ¿no? Por una parte están los que tienen un componente más cognitivo y más racional y por otra parte están los que tienen un componente emocional. Nuestra tradición en ninguno de los casos nos ha llevado ni a pensar cómo nos equivocamos, razonar. Yo recuerdo mi asignatura que era en quinto de carrera, yo soy licenciada, no soy graduada, que era razonamiento y solución de problemas. Yo es que no recuerdo lo que hice más que ver a palomas picoteando una palanca, ¿sabes? Quiero decirte, una asignatura tan sumamente bonita en la carrera de psicología no recuerdo que me diesen cómo piensa el cerebro humano a la hora de resolver problemas, ¿vale? Todo esto también tiene que ver porque la persona que nos lo daba pues era un conductista radical, no radical de tirar contenedores, ¿eh? Se les llama así, conductismo radical por la corriente, y estaba muy enfocado a determinadas áreas. Pero bueno, que incluso en una carrera que supuestamente enfoca el abordaje de la mente humana, no nos enseñan cómo realmente piensa, qué vías, qué alternativas, qué tipos de pensamientos. Imagínate pues a los que no tienen ningún tipo de relación con la psicología. Uno, no nos enseñan a pensar bien, a pensar de manera alternativa. Por mucho de moda que esté ahora el término de pensamiento lateral, pensamiento creativo, bueno, yo creo que es más una pose, porque en el momento en el que uno piensa de manera lateral, las miradas de se le ha ido la pinza, creo que es lo que suele ocurrir. Y luego, por otra parte, los sesgos que tienen un componente más emocional, estamos en el mismo barco. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido educación en el cole ya que te enseñen a identificar las emociones, a ponerle nombre, a controlar hacia dónde tiendes más, a disfrutar, ¿no? Y a sentirte bien porque hay ciertas emociones en las que te manejas bien? Pues no, somos generaciones que estamos muy pez en esto y nos encontramos, pues bueno, pues con las consecuencias en la vida cotidiana, personal, relacional y luego profesional, de que no sabemos ni cómo pensamos ni cómo sentimos. Esto llevado a un poco la locura del mundo de las inversiones, a mí me parece de un riesgo brutal. Tú me estás hablando de que la mayoría de vuestros casos, ¿no? Que se presentan con los sesgos de confianza, de exceso de optimismo, ilusión de control, hay varios parecidos. Pues fíjate, venimos de unas generaciones anteriores como más bien conservadoras, ¿no? Pero son producto de una posguerra, de una falta de recursos. Pero estas generaciones más jóvenes en las cuales yo por mi edad estoy ahí a caballo, es verdad que han tenido una idea más de vive el presente, ¿eh? Que sea todo para allá.
no, si nos vamos a morir todos igual. Este tipo de frases que por una parte inundan las redes sociales y luego también cierta filosofía un poco New Age que surgió en los 70 y fue avanzando dentro de la psicología, ha hecho que el cóctel sea interesante, ¿eh? Pero claro, me gustaría que la gente que invierte luego tuviese al ladito un terapeuta, ¿no? Para cuando se lleven la leche, o mucho mejor al principio, ¿no? Vamos a hacer un análisis, un autoconocimiento para ver hacia dónde, qué posibles errores vas a cometer para estar atento y céntrate a lo mejor en este tipo de inversiones que te puede venir mucho mejor, pues por tu tendencia al riesgo, por el tipo de visión y relación que tienes con los ahorros. Bueno, yo creo que sería más aconsejable esto, pero ya ves que vamos a lo loco. O sea, me descargo un vídeo de YouTube, me hablan del método con el cual ser, me encanta el concepto, libertad financiera, ¿no? O sea, hay que ser, genera y crea tu propia libertad financiera. Claro, es que ya empezamos mal. Libertad financiera tal cual no la vamos a tener. Vamos a tener un tipo de relación con el dinero a lo mejor un poco más organizado y decidido por mí, pero libres financieramente no están ni los ricos, que tienen sus impuestos y tienen sus propias gestiones de patrimonio. Bueno, no sé, yo es un poco como lo veo, que a veces nos metemos en este tipo de barcos y de viajes que es que ni siquiera son nuestros. ¿Sabes? Muchas veces nos damos cuenta de que estamos metidos en una relación con el dinero que no es nuestra y además queremos hacer cosas con el dinero distintas que tampoco son nuestras. Nos lo han metido, nos ha entrado por los ojos y he decidido, o creo que he decidido, que lo voy a hacer. Vale, pues me parece estupendo, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a empezar por la base y mira a ver qué peligros corres, ¿no? Y prepárate para ello, porque a mí me parece que es un tema que necesita de cierta preparación. Vamos, yo no invertiría a lo loco y porque veo cuatro cosas, ni aun sobrándome dinero, ¿vale? Yo me prepararía a conciencia y lo haría asesorándome y luego tomando yo ciertas decisiones y sabiendo hasta dónde puedo llegar. Es decir, hay personas que también quieren hacerlo todo por sí mismas, pero hay que entender que el conocimiento del mundo económico antes era más reducido y ya era grande, ahora con la globalización se ha vuelto, creo que inalcanzable, inabarcable, no vas a llegar a manejar todos los datos que serían necesarios. Maneja un poco las decisiones que quieres tomar, pero también céntrate en la parte de formación por tu parte y también de asesorarte. Pero también hay que saber de quién se asesora uno, a qué referentes tienes en cuenta. No sé, me parece que es un tema demasiado complejo, ¿no? Como para que la gente alegremente pues haga estas cosas. Pero sí que se hace, ¿eh? No solamente tú me lo confirmas, sino que, bueno, se hace. A favor de que se haga y de que, a ver, es cierto que muchas veces hay el hazlo tú mismo, ¿no? Es el problema de las pérdidas, ¿no? Cuando tú, que de hecho lo comentábamos en capítulos anteriores, cuando tú sufres una pérdida en tu patrimonio, en tus ahorros, en tu dinero, que te ha costado años generar, que generalmente te has privado de hacer un montón de cosas, de gastar en lo que sea, de salir por ahí, de irte a cenar, de irte de viaje, lo que sea, ¿no? Pues has ido apartando este patrimonio, este ahorro, poco a poco, y luego cuando llega la hora de la verdad, a la hora de invertir o de ceder esa, vamos a llamar, esa delegación del asesoramiento, no lo revisas, no miras a quién lo haces, no miras en qué entidad lo haces y te da igual y confías en todo el mundo y crees que todo es igual, que es lo que tú bien dices, es decir, el ser humano nos cuesta mucho, y me anoto el tanto también, a mí también, nos cuesta mucho valorar diferentes opciones, sobre todo cuando no lo podemos ver. Es decir, dos televisiones o dos coches o tres distintos los podemos valorar y los podemos juzgar, pero en el caso de las inversiones es muy complicado. Y en el caso del asesoramiento financiero ya no te quiero contar lo que puede llegar a ser elegir por qué la entidad A, por qué la entidad B o por qué en este caso voy a hablar con Borja y con Javier. Es decir, al final es muy difícil valorar, pero claro, al final nos damos cuenta también que hay una aversión a las pérdidas enorme. Es decir, por norma general, muchos de los clientes que nos visitan o que reservan una consultoría vienen un poco por que han tenido un problema generalmente en otra entidad. Es decir, porque han sufrido una pérdida importante o no, pero una pérdida y se aferran a ello. Yo creo que somos muy
el ser humano en este caso es muy de aferrarse a lo negativo, a las pérdidas, pero luego también nos olvidamos muy rápido, en el caso de la inversión, de cuando hemos ganado. Hace tiempo yo estuve en una charla que me pareció interesantísima de un neurólogo que se llama Pedro Bermejo, aquí en Oviedo, me pareció brutal. Y yo juraría recordar, espero no estar metiendo la pata, pero yo creo recordar que comentaba un caso de un estudio en el cual decía, no sé si era con personas o con animales, jugaría que era con personas, y decía que aquellas personas que tenían algún daño psicológico, pues que invertían mejor que cualquier otra persona que no lo tenía. ¿Por qué? Porque no tenían esta aversión a la pérdida, es decir, no tenían ese remordimiento, esa sensación de culpa, esa carga mental ahí de, joder, pues esto lo hice mal, me equivoqué en otra ocasión, le di al botón de vender o compré cuando no había que comprar y perdí no sé cuánto, y es decir, estas personas que tenían este daño psicológico, pues no arrastraban esa rémora ahí que un poco les condicionaba en operaciones futuras y operaban mucho mejor que el resto de personas que, por así decirlo, no tenían este daño. Claro, tú piensas que ya en estos estudios de los años 70, Kahneman hablaba de que el efecto que tiene la sensación de pérdida es un 2,5 superior al de la ganancia. Cuando ganas, normalmente pues aludes a factores de suerte o al revés, pues yo es que lo sé todo, ¿no? Qué listo que soy o qué bien elegido a quién seguir, tu capacidad de criterio de elección. Pero luego cuando pierdes no tiene el mismo efecto, no se equilibra. Hay un efecto mucho más impactante, de más del doble, ¿no? De la sensación de pérdida. Y como lo sabes, o te lo han explicado, o más o menos has investigado, tú tienes mucho miedo. Cuando yo creo que una de las premisas básicas de la inversión es que invertir siempre tiene un riesgo de pérdida. Por eso hay que saber cuánto invertir y una línea roja de hasta cuánto puedes perder. Has comentado antes la falacia del coste hundido, ¿no? Que es la de invertir con todo el esfuerzo que te ha supuesto y de repente empiezas a tener pérdidas. Bueno, pues hay muchas personas que se anclan ahí y no, esto va a cambiar, ¿no? El famoso status quo, esto remontará y sigues perdiendo y sigues perdiendo. Esto es uno de los principales errores. Lo primero que tienes que saber a la hora de invertir cuando empieza a haber pérdidas es hasta qué momento puedo tener yo pérdidas. Luego, da igual, tienes que dejar al lado ese pensamiento de con todo lo que me ha costado a mí, lo que me ha supuesto, con lo que yo había ganado. No, hasta qué cantidad estás dispuesto a perder. Y a partir de ahí hay que paralizar la inversión, sea del tipo que sea, ¿no? Bueno, pues eso, que es como diría Kahneman, ¿no? Con sus sistemas 1 y 2, eso es el sistema 1, es el sistema 2, el racional. O sea, no pienso más, el racional, pero tiramos al 1, que es como el inmediato, te dejas más llevar por el miedo, por el valor del dinero, dónde ha venido ese dinero, por lo que tú has dicho, no, los caprichos que yo me he quitado, los esfuerzos que me ha supuesto y ahora perder, no, esto yo me quedo aquí hasta que esto remonte. Es que igual cuando remonta has perdido 3 veces más de pérdidas, o sea, hay que ser consciente de eso. Y todo esto tiene que ver con que no nos queremos parar a pensar en ello, Borja. El hecho de que tú apuntas con ese estudio es porque posiblemente esas personas tengan algún daño en la fusión entre el córtex y la parte más emocional que está en la amígdala. Normalmente las emociones, eso, tienen un componente mucho más primitivo y es como más instintivo. Por eso también nos gusta mucho acertar en base a la intuición, ¿no? Porque te demuestra que tú en el fondo, sin pensar mucho, eres listo o sabes qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, las decisiones adecuadas para personas sin trastornos o sin neurológicos vienen por un razonamiento. Estamos en la parte más primitiva e interna y salimos hacia afuera, hacia la corteza cerebral y tiramos del córtex, de donde está toda la sustancia gris y esas neuronas para razonar entre todos los datos posibles, alternativas posibles, cuestionamiento de si seré yo que estoy viendo lo que no tiene que ser, de si me habré equivocado y, bueno, pues admitir que estamos tomando una decisión que no es la que nos hubiese gustado, ¿no? O incluso pasar por una situación que no era la que yo esperaba al principio. Eso supone un desgaste que no nos apetece. ¿Qué ocurrirán esas personas que tú comentas de ese estudio? Pues que o bien tienden de manera natural a un sistema a otro, pero no están conectados y por eso pues habrá menos miedo al riesgo, lo ven como algo natural, ni siquiera son conscientes, ¿no? O su nivel de miedo es mucho menor. Por lo tanto, nos están dando datos de que el miedo es bueno que esté ahí, pero también hay que controlarlo, porque lo mismo es malo no ver miedo
respecto a invertir a lo loco, lo cual seguramente te va a llevar a tener pérdidas, que tener un miedo excesivo, ¿no? Y no arriesgar nunca. Yo creo que lo importante aquí es los límites, y los límites forman parte otra vez de esa carencia que tenemos a nivel cognitivo y emocional, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a invertir, a llegar, a perder, y en qué momento tengo que salirme o parar a pesar de lo que haya invertido? ¿Vale? El análisis ese hay que hacerlo mucho antes, porque lo que tienes que saber es, con todo lo de tu corazón, a partir de cierta cantidad o ciertas pérdidas, hay que darle al botón de off. Y eso es muy duro. Emocionalmente es muy duro. Sería buenísimo, ¿no? Tener a alguien al lado que te pueda un poco ayudar en estos dos mundos, ¿no? El mundo, por así decirlo, financiero económico y el mundo emocional. Lo veo, vamos, genial. Me parece una idea y una aproximación buenísima. Yo creo que vamos a tener finanzas conductuales o neuroeconomía para rato de aquí a futuro, y te agradezco muchísimo que, bueno, que hayas venido hoy al podcast, que nos hayas un poco comentado tu opinión y tu visión, y yo creo que es de gran valor el aporte para todos los oyentes, para todos los inversores y ahorradores, y sin más, despedimos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre a compartir un ratito, y mucho más si es de mi pasión, que es la psicología, mezclado eso con un sector que parece que está como muy alejado, pero que ya llevaba unos años ahí viéndose cierta vinculación. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde me tenéis para conversar otra vez. Jessica, ¿y dónde te podemos encontrar? Pues a través de la página web, del correo de contacto y en cualquiera de las redes sociales sin ningún tipo de problema. Sí, www.jessicahuelga.com, y las redes sociales son todas iguales también, o sea, no hay mucha complicación. Pues sin más, te agradecemos mucho tu presencia y te enviamos un abrazo enorme, Jessica. Muchas gracias a vosotros, Borja. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayamos aportado algo de valor, y como siempre no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y seguirnos en Spotify, dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso and buy and hold. Como dice el amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW. Además, si estáis por Oviedo, os invitamos a un café en la calle Cervantes. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo fuerte hasta la semana que viene.